entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a hacer una oración para entrar en su mensaje. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición, Señor, que tú me has dado, Señor, de estar nuevamente aquí, Señor, parado, exponiendo tu palabra, Señor. Sé que soy el menos apto, Señor, pero tú limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, limpia mi boca, Señor, para que solamente sea palabra tuya, Señor, la que salga de mis labios, Señor, que tu pueblo la pueda recibir con alegría, Señor, que tú abras su entendimiento, su corazón, Señor, que les des el discernimiento necesario a cada uno de ellos, así como lo estés conmigo en su momento, Señor. Te agradezco, Señor, por haberlo hablado en mi vida, Señor, porque muchas veces vivimos así, Señor, una manera en la cual demostramos no tener temor de ti, Señor. Te pido que tú hables a cada uno de ellos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y que puedan ponerlo en práctica en sus manos. Te dejo esta enseñanza en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como bien dice ahí, hermanos, la palabra de Dios, entonces entenderás el temor de Jehová. Muchas veces como cristianos, no importa cuánto tengamos en el cristianismo, una semana, un año, 2 años, o los 10 años que menciona el pastor que estamos por cumplir en esta iglesia, no importa el tiempo que tengamos, todos tenemos que tener algo en común. Y a lo mejor no va a ser en los dones espirituales, a lo mejor no vamos a tener las mismas cualidades, a lo mejor unos tienen unas actitudes diferentes a otros, pero Dios nos usa a cada uno de nosotros. Pero lo que sí tendríamos que tener en común cada uno de nosotros es el temor a Dios. El temor a Dios es algo básico de nuestras vidas. ¿Por qué algo básico? Porque sin temor de Dios no tendríamos freno en nuestras vidas. No sé si ustedes puedan compartir conmigo este concepto del temor de Dios, pero sí es algo que deberíamos como iglesia todos tener en un mismo sentido, un temor hacia Dios, un temor a fallarle a Dios, no temor a fallarle al pastor, no temor a fallarle al hermano que está al lado de ti, sino el temor de fallarle a Dios, en cualquier aspecto, porque hay muchas formas en las cuales nosotros podemos fallarle a Dios, pero muchas de las veces el cristiano hoy en día ya parece que vivimos un tiempo de libertinaje, un tiempo en el cual venimos, escuchamos y no ponemos en práctica nada de lo que aprendemos, leemos o Dios nos muestra en su palabra. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado de que cosas que tienes que quitar, cosas que tienes que cambiar? El pastor nos lo mencionaba en la mañana. Muchas veces no cambiamos y es porque nosotros no queremos cambiar. Seguimos haciendo las mismas cosas que el primer día que recibimos a Cristo, o las cosas que habíamos dejado de hacer cuando recibimos a Cristo. Y es porque vivimos en un tiempo, ya dicen muchos, que son los últimos tiempos en los cuales vivimos como iglesia con un libertinaje. No me da temor estar peleado con mi esposo en la iglesia. No me da temor estar enojado con mis hijos en la iglesia. No me da temor haber fallado a mi esposa en la semana y venir aquí y sentarme a una banca y escuchar. No me da temor. ¿Por qué? Porque vivimos así ya sin el temor. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido lo que es la palabra temor, el temor a Dios. Hay dos significados, los cuales el primero busqué en el diccionario común que todos tenemos. ¿Qué es el temor? Y decía ahí en el diccionario, es la pasión de ánimo o emoción caracterizada por una sensación de inquietud, recelo o miedo ante un peligro, amenaza real o imaginaria o un daño futuro. Eso es lo que decía en el diccionario común. En un diccionario de la Biblia bíblico, normalmente cuando se habla de temor, pues es el temor a Dios, ¿no? Y dice el significado del temor de la Biblia es especialmente un temor hacia Dios. No significa un terror o miedo paralizante, sino una reverencia profunda, un respeto santo, un asombro ante su majestad, santidad y poder. Ese es el significado bíblicamente del temor de Dios. Yo le preguntaba a mi esposa en estos días, que íbamos caminando, siempre vamos a caminar con mis hijos y íbamos caminando, y yo le preguntaba, ¿para ti qué es el temor? Y lo primero que se le vino a la mente a ella fue el temor de Dios. Y me decía, pues es el respeto, la majestad, el tener un respeto hacia Dios. Yo le decía, no, pero el temor, para ti qué es el temor? Y me decía ella, pues para mí es respeto. Le digo, yo como respeto, sí. Yo, por ejemplo, ella me decía, yo le tengo respeto al mar, o sea, le tengo un temor al mar. Y yo, pues le dije, ¿tienes temor al mar? Si sabes nadar, sabes, andas ahí. A mí la primera vez que me llevó a la playa me llevó hasta que ya no tocaba y yo, no, y ella, no, vete. Y le decía, ¿cómo me dices que tienes temor al mar si allá andas como sirena ahí nadando en el mar? Y dice, no, pero yo sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde ya le tengo un respeto al mar, porque yo le tengo un temor al mar, porque como dicen todos y todos sabemos, el mar es traicionero. Y si es cierto, o sea, es el respeto hacia algo, o hacia una cosa o hacia algo, ¿no? Y yo le decía a ella,
Sí, o sea, tú empezaste diciéndome el temor de Dios, sí, que tenemos que tener un respeto, que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Eso es el temor a Dios. Pero también ahí deberíamos incluir el miedo, ¿no? Un miedo, en esa palabra de temor de Dios. También nosotros como seres humanos deberíamos de meter un poco de miedo, no el miedo paralizante, pero sí el miedo a las consecuencias de nuestros actos, ¿no? A las consecuencias de nuestro pecado, a las consecuencias de las cuales nosotros hacemos cosas malas y deberíamos de tener un castigo de parte de Dios y deberíamos de tener un miedo por la ira de Dios. Dice su palabra, la ira de Dios es fuego consumador. Y muchas veces hacemos el pecado y no tenemos miedo de lo que nos puede hacer en nuestra vida. Por eso les decía y empezaba con eso, de que tenemos ya como iglesia muchas veces el aspecto de vivir ya sin el temor de Dios. Pareciera que vivimos sin el temor de Dios. A lo mejor decimos, sí tengo temor de Dios, pero tus actos, tus actitudes, tu forma de vivir, tu forma de expresarte allá afuera como el mundo, demuestran que no tienes temor de Dios. Entonces ya podemos entender un poco el temor de Dios. Y aquí puse un ejemplo para poder entender un poco más el temor de Dios. Y yo lo puse en los hijos. Si tú le preguntas a un niño chiquito, a un niño ya que tiene noción como mi hija Samaria, 4 o 5 años, y le preguntas, ¿tú le tienes temor a tu papá? Obviamente te va a decir, no le tengo temor, yo lo amo, yo lo respeto, ¿no? Porque es la figura de la casa, es la cabeza del hogar y es lo que se les enseña en las clases y es lo que le enseña a usted, ¿no? Que tienen que tener un respeto a su padre. Pero si usted le dice, pero cuando haces una cosa mala, ¿no le tienes temor a tu papá? Cuando se enoja y te dice, ¡ya! No le tienes temor y va a decir, sí, le tengo temor, ¿no? Pues sí le tengo temor a la represión que me va a dar con la tablita. No cuando usted se para ya cuando le está diciendo, sí, pues ya, y no hace caso y usted se para de la silla, así le ya tienen un temor. Entonces ellos conocen y ya comprenden lo que es el temor, ¿sí? El hijo sabe que su papá le ama y él le debe un respeto porque es la autoridad en su hogar, pero cuando hace algo malo, él sabe que vendrá un castigo, ¿no? Y ese castigo obviamente le da temor, ¿no? La varita le da temor, o como usted reprenda a su hijo le da temor. Ahí entra el temor. El niño sabe que no lo va a matar su papá, no es un miedo paralizante, no le tiene un pavor, eso ya es diferente. Ya cuando usted masacra a sus hijos, pues ahí ya ahora sí que se va a bendir, ¿no? Pero si usted corrige a sus hijos, sí le tienen un miedo, no le tienen un temor momentáneo de que me va a reprender por lo que estoy haciendo. Obviamente no lo va a matar, él no tiene miedo de que mi papá me va a matar, me va a reprender, pero él no tiene miedo de que lo va a matar, no es un miedo paralizante como es la definición que les decía del temor bíblico. Pero sí tiene un temor de que vendrá una reprensión, ¿sí? Entonces eso mismo pasa con Dios. Dios nos ama, pero también Dios es justicia. ¿Sí? Vuelvo a repetir, Dios nos ama, pero sabemos que Dios es justicia. Y si hacemos algo mal, Dios nos va a castigar por ese mal. Y como dice su palabra, no es cuestión de uno, o sea, todos tenemos la oportunidad de fallarle a Dios de una u otra manera. Pero Dios nos ama y nosotros sabemos que Dios nos ama. Pero si tú haces algo malo, Dios te va a castigar por esa cosa mala que haces, ¿sí? Y porque Dios ve tanto lo bueno o lo malo que hacemos. No solamente ve las cosas buenas que haces, no solamente ve que sirves en la iglesia, que cantas en la pantalla, que das una enseñanza, no, también él ve las cosas malas que hacemos. Y como Dios sabemos que Dios es justo, pues obviamente Dios nos va a castigar, pero muchas veces vivimos sin ese temor, porque hacemos las cosas malas ante los ojos de Dios sin importar la represión, sin importar que Dios nos va a castigar. El hombre por naturaleza necesita tener temor en su vida. ¿Para qué? Para limitarse a hacer cosas que pongan en peligro su vida. Por naturaleza todos tenemos en nuestras vidas, o así nos acostumbrados desde la niñez, se pican a los niños, siempre los andamos asustando para que tengan temor de algo. ¿Por qué? Porque si no el chiquillo se sube a la mesa, se sube a la silla, se sube a donde sea, o anda gritando, anda haciendo y deshaciendo. Y no sé si ustedes lo han hecho, yo desde antes, como las mamás se atreven a decirles esto a los hijos, pero ahora les decimos, agárrate los celotes y te va a llevar. Les andamos inculcando el temor para que dejen de hacer las cosas, ¿no? Para que se limiten a hacer las cosas. Ahí vienen de los tamales, ahí vienen de las tortillas. También les digo, vienen de las tortillas de noche, si no se me vienen de las tortillas se la va a llevar, ¿eh? No, papá, ya me voy a dormir, Por naturaleza los hombres necesitamos el temor para limitarnos a hacer cosas. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos temor, haríamos y tendríamos, como dice la palabra, libre albedrío de hacer lo que nos diera la gana. No habría límites en nuestras vidas. No habría límites de diferenciar lo bueno y lo malo en nuestras vidas. Si no hubiera un temor en nuestras vidas, no habría eso. Entonces, normalmente ese miedo, vuelvo a repetirlo, no es un miedo paralizante,
pero sí necesitan los niños ese temor, ¿no? A mí antes, cuando estaba soltero, me caía de gordo que mis hermanas, cada que llegaba de trabajar, les decía a mis sobrinos, ande, la viene su tío Paco y le va a poner un piquete si no quiere comer. Entonces, yo ni piquete sé poner, pero bueno. Ahí viene su tío Paco y lo va a regañar y lo va a llevar allá con los pollos. Ahí viene su tío Paco y hasta que un día le dije a mi hermana, no le andes diciendo eso a mi sobrino porque me va a tener miedo a mí. Ahora cada que yo entro y me dice, ahí viene mi tío Paco y todo se va a subir allá. Y lo dice mi hermana, no, es que tiene que tener temor a algo, Paco, porque si no, estoy bien caramba, si pues usa a otra persona, porque no usas a mí. No sabe lo que hago al camarero, porque no usas a mí. Pero ahora lo entiendo, ahora que tengo hijos, lo entiendo, que muchas veces tenemos que utilizar o caer en ese error de enseñarles el temor a nuestros hijos para que dejen de hacer cosas. Pero lo último que les enseñamos es el temor a Dios. Les enseñamos infinidad de temor. Y te le temor al chamuco, y te le temor a esto, y te va a llevar el chamuco, se lo va a llevar al diablo, pero a Dios nunca les enseñamos el tener el temor a Dios. Es lo último que les enseñamos el temor a Dios. Y por eso siguen las generaciones y siguen las generaciones, y por eso las generaciones ahorita ya están más perdidas de antes. ¿Por qué? Porque dejamos de enseñarle a nuestros hijos lo que es el temor de Dios. Y porque muchas veces nosotros mismos tenemos ese mismo temor. Porque muchas veces en nuestras vidas no tenemos ese temor. En la Biblia muchas veces nos menciona, y a lo mejor se van a familiarizar con este versículo, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hemos escuchado en Isaías, y le dice a Dios, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y podemos decir, estoy diciendo que no temas, pero después dice que le tenga temor a Dios y sabe de qué se trata. Aquí, cuando Dios le dice no temas, no le temas a las circunstancias que están a tu alrededor. No le temas a las personas, yo estoy contigo, yo te voy a dar la salida. No le temas a lo que te rodea, pero sí tenme temor a mí. ¿Sí? Ahí tenemos que hacer la diferencia. Dios dice no le temas a las circunstancias que hay a nuestro alrededor, pero sí ten temor de mí. Tenme el respeto, tenme la santidad, que yo soy el que doy el castigo, que yo soy el que reprende, que yo soy el que castiga. Pero no temas a las circunstancias que están alrededor. Y como les decía, estamos tan acostumbrados a vivir con ese miedo que nos inculcan muchas veces, que esto es a lo que más le tenemos miedo, a lo que está alrededor. Le tenemos más miedo a perder el trabajo, le tenemos más miedo a que nuestros hijos no nos hablen. Hay un papá que yo hoy en día le tienen miedo a los hijos, le tenemos tanto miedo, tanto pavor a lo que nos rodea, le tenemos más pavor a los animales, a cosas, a los perros. A mí se reía mucho de mí porque le tenía miedo a los perros. Voy a decir ahorita unas anécdotas ahí. Una vez mi esposa y yo nos mandaron a ganar más juntos y luego aquí los perros, y le dije, yo no voy a esa casa de perros. No, vamos, no, yo no voy. Y después me enteré que mi suegra le dijo, bueno, ese hermano tan grandote, tan fornido, que tú le vas a tener miedo a los perros. Le digo, pues hasta que no te muerda un perro le vas a tener miedo a los perros, le vas a aprender. Pues pasó que mi esposa se fue en otra ganancia de almas, o no sé dónde andaba, en la plaza, no sé dónde andaba, que le mordió el perro y le arrancó la pata. ¿Sabes? Me acuerdo perfectamente. Pero pregúntele si no le tiene miedo a los perros. Es algo que es natural en nuestra vida, ¿sí? Es algo natural que tenemos que tener como temor. Y es bueno tener temor, no a las circunstancias que nos dan alrededor, no a lo que vive nuestro alrededor, sino a Dios. Vamos a Mateo, el primer versículo, Mateo 10:28, por favor. Dice Mateo 10:28. Así que no le temas porque nada hay encubierto, que no haya de hacer manifiesto en los frutos que haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que has oído proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A él es el que debemos de temer. Aquí nos dice la palabra de Dios. Debemos de temerle más a la ira de Dios, porque la ira de Dios es un fuego consumador. Vuelvo a repetir. Eso es lo que deberíamos de estarle temiendo. Le tenemos muchas veces miedo a las circunstancias que pasan en nuestro alrededor más que temerle a Dios. Y cuando aquí lo está diciendo, no le temas más a las cosas que no te pueden matar el alma. Tenme miedo a mí, que no te puedo matar. Ten miedo a mí, preocúpate, porque si tú estás pecando, pues preocúpate, la mujer ni siquiera la salvación tienes todavía. Todavía ni siquiera eres salvo, todavía ni siquiera eres parte de mi cuerpo.
y preocúpate porque vas directamente al infierno. Es el lugar en el cual tú dices y testificas y les hablas y les vuelves a predicar y les vuelves a predicar que hay un infierno en el cual van a pasar la eternidad. Preocúpate y a eso tienen miedo. Tienen miedo a fallarle a Dios, tienen miedo a fallarle a Dios, porque todos y ninguno de nosotros estamos exentos a fallarle a Dios de ninguna manera. Hay consecuencias por no tenerle temor a Dios. Hay muchas consecuencias por no temerle a Dios. Yo aquí apunté dos muy vagamente. Hay consecuencias naturales. Obviamente voy a poner un ejemplo para que podamos entenderlo. Una consecuencia natural, por ejemplo, mi niña, que ahorita todos saben que se volverá por rasgar el dedo, de aquí casi todo se rasgó el dedo. Pero ¿por qué? Porque es traviesa, bien inquieto. No por nada le dicen San Marino saltarino, yo creo, porque no nos anda brincando y saltando por ella quieta. Una consecuencia natural es que cuando tú le dices a tu hijo, te vas a caer ahí, no hagas esto, te vas a caer. No obedece, no tiene temor, el niño no tiene temor. Yo sigo balanceándome en la silla, se cae, y una consecuencia natural, una consecuencia de que se cayó y se cortó. ¿Sí? Y eso es una consecuencia natural que puede pasarnos a todos. Si tú pecas y pecas y pecas, vas a tener una consecuencia natural. Obviamente Dios te va a castigar. ¿Sí? Y yo les puedo hacer una pregunta. Mi hija se cortó, se lastimó, se asustó porque yo vi su cara de que estaba muy asustada. ¿Ustedes creen que se va a volver a subir a la silla? ¿Sí o no? Pues sí, se va a volver a subir a la silla. Porque así es mi hija. Ahorita, tarde, estaba poniendo alrededor de la banca y le dije, te acabas de machucar el dedo y sigues poniendo alrededor de la banca. Pero el día de mañana quien le diga, bájate de ahí porque te vas a volver a cortar el dedo y acuérdate cómo te cosieron y acuérdate cómo te curaron, ya le va a dar temor y va a decir, no me puedo bajar. ¿Por qué? Porque ya tuve una consecuencia, ya trajo el resultado. Y si no, ya me he controlado porque si siempre lo que me dice papá, que me baje, porque si no me va a pasar esta circunstancia. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. No entendemos hasta que nos pasan las circunstancias. Hasta que Dios no nos castiga, entendemos. ¿Por qué? Porque vivimos una vida diariamente en la cual no percibimos el temor de Dios. Hay muchos daños si tú no tienes temor de Dios. Es unas consecuencias naturales. Una, puedes perder tu mismo testimonio. Tanto que estás peque, vas a perder tu testimonio. Un ejemplo muy sencillo y muy básico. Un ratero, cuando sabemos que roba, ¿cómo lo catalogamos? Como ratero. Así se hace algo y Dios lo perdone y Dios lo rescate, toda su colonia, toda su familia lo van a tener como ratero. Ese ratero que va a la iglesia, ya perdió tu testimonio. A ese ratero lo van a señalar como ratero. Tú vives así tu vida, vives sin temor de Dios, que el día de mañana cuando te cachen en ese pecado que estás cometiendo, te van a señalar toda la vida. Ay, ese es la chismosa. Ay, es la que nunca está de acuerdo con nada. Ay, esto es una consecuencia y la consecuencia más grave que podamos tener de no tener temor de Dios es perder nuestra comunión con Dios. Dios va a decir, te dejo. ¿Qué pasó con David? Le clamaba, no se daba cuenta que Dios le había dicho, te voy a dejar un momento quizá. ¿Por qué? Porque no puedes obedecer. ¿Sí? Y eso va a pasar con nosotros. Vivimos nuestra vida día sin temor de Dios. Este capítulo de Proverbios, nos regresamos por favor, Proverbios 2, lo escogí. Bueno, más bien Dios me habló a mí en este capítulo, porque algo movió en mí que dije, el hombre más sabio de toda la Biblia o de todo el mundo que puede existir en la Biblia, en el mundo, el hombre más sabio que escribió estos proverbios, se atrevió a decir y habla infinidad de veces sobre el temor de Dios. Nos habla infinidad de veces sobre el temor de Dios. Y dice en Proverbios 1:7, dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para que podamos entender y aprender del temor de Dios, debemos conocer su palabra, leer y escudriñar su palabra diaria. No solamente cuando vengamos a la iglesia, diaria. Estar constantemente leyendo qué Dios le agrada, qué Dios no le agrada. Qué Dios le agrada de mi vida, qué Dios no le agrada de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce el juicio de Dios, le va a dar temor desobedecerlo. Cuando usted conoce las historias y cómo pasaron las consecuencias por desobedecerle a Dios, le va a dar a usted temor de desobedecerle a Dios. Cuando usted lea y conozca más y sea más sabio, como dice aquí, el principio de la sabiduría, cuando usted sea más sabio en la palabra de Dios, le va a dar temor de desobedecerle a Dios, aunque sea lo más mínimo, aunque sea lo más insignificante, le va a dar a usted un temor de desobedecerle a Dios. Porque como nos decía una vez un hermano, nos volcamos a que nos dé aquí los lados, pero no vamos a que nos dé arriba. Porque nos está viendo en todo momento.
y es al que menos temor le tenemos, es al que menos reverencia le tenemos, es al que menos respeto le tenemos. ¿Por qué? Porque estamos constantemente pecando y pecando y pecando. Porque Dios siempre escogía a hombres temerosos de Él. En la Biblia era como que yo así lo siento como un requisito. Este hombre temeroso de Dios escogió Dios para hacerlo grande. A este hombre temeroso de Dios escogió Dios para hacerlo mejor que los demás. ¿Por qué escogía a los hombres temerosos de Dios? Vamos a Éxodo 18, 21, por favor. Éxodo 18, 21. Dice así la palabra de Dios: además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás las cargas sobre ti y las llevarán sobre contigo. Pero si se fijan aquí dice: escogeos a hombres temerosos de Dios. ¿Por qué Dios escogía temerosos de Dios? Porque por la simple razón que Él sabía que el respeto le tenían a Dios. Porque Él sabía que estos hombres no iban a tener miedo a las consecuencias si se portaban mal, si hacían cosas malas ante los demás. Por eso Él decidía buscar hombres temerosos de Dios. Por eso él los escogía. ¿Para qué? Porque sabía que se iban a frenar de hacer lo malo delante de ellos. Dios en un momento a ti te escogió así. Dios vio tu corazón y sabía que tú tenías un temor de Dios, sabía que tenías una pizquita de temor de Dios, y por eso tú estás aquí, hermano. Pero lamentablemente nos hemos dejado engañar por los placeres de este mundo, por lo que este mundo nos ofrece, que hemos perdido el temor de Dios. Yo la primera vez que leí o que escuché sobre el temor de Dios, otra anécdota de mi vida, y ando muy expresándoles mi vida, pero la primera vez que yo tuve temor de Dios no fue cuando recibí a Cristo, no fue en una predicación aquí. Fue en mi casa cuando tenía aproximadamente 12, 13 años, cuando, como todos, era un niño rebelde, que mis padres van a dar testigo de lo que estoy diciendo. Era grosero, era maldiciente, sentía que me merecía todo, les hablaba como quería, no les tenía ningún respeto. Y para echarle un poquito más de sazón a ese carácter que supuestamente tienen todos los jóvenes, amenazaba a mi mamá porque me iba a matar. Siempre agarraba un chip: me voy a matar, y me voy a matar, y ya me voy a matar. Yo creo que como muchos, ¿no? Aquí, muchos jóvenes que tienen me voy a matar, y me voy a ahorcar, me voy a ahorcar, un día que ya no ustedes me voy a ahorcar. Así amenazaba a mi mamá, jóvenes. Aquí está el testigo que me puede decir. Y no fue la primera vez, no fue una vez, fueron muchas veces las que según yo le amenazaba a mi mamá. Hasta que me siento que mi mamá se hartó y me dijo y me habló, me dijo: ven, ¿te quieres matar? Mátate, mátate. Yo no voy a hacer nada, no te voy a impedir, que es tu decisión, mátate. Yo no voy a ir a dar cuentas a Dios. A lo mejor Dios a mí me va a juzgar porque no fui una buena madre, a lo mejor a mí me va a juzgar porque no te supe reprender, porque no te supe llevar por el camino tal vez. Pero a ti te va a juzgar Dios. Tú vas a ir a darle cuentas a Dios. Dios va a estar en la presencia de Dios y va a decir: ¿y tú piensas aquí por qué te mataste? Ahora no te quedé aquí, ¿para qué te mataste? Y lo que va a hacer Dios es que te va a mandar al infierno. Porque bien sabes, las personas que se quitan la vida se van directamente al infierno, porque están contra la vida, contra Dios. Pregúntenme si lo volví a hacer. Pregúntenme si volví a amenazar a mi mamá con cortarme la mano, cortarme y ahorcarme y hacerlo. Pregúntenme si lo volví a hacer. Fue más mi temor que dije: ay, yo que le voy a decir a Dios y que me diga: no, tú qué haces aquí, que me mande al infierno. Fue más mi temor y fue más de decir que frega, no te voy a decir a Dios. Voy a estar en la presencia de Dios y que le voy a decir. Y me maté nada más porque no me daban lo que quería, y nada más por mis caprichos, nada más por estar atormentando a mis papás, nada más por estarles metiendo en la cabeza que me iba a matar. Y él me dijo: mamá, mátate, tú es tu decisión. Sí te voy a llorar, ¿por qué? Porque eres mi hijo, me vas a doler porque eres mi hijo, pero es tu decisión, tú vas a ir a dar cuentas a Dios por eso. Entonces, por eso escogía a Dios, vuelvo a volvernos al tema, por eso escogía a Dios, porque sabían que se iban a apartar de hacer lo malo delante de Él. ¿Por qué? Porque les iba a costar dar su brazo a torcer, porque les iba a costar, era más el no, mejor no lo hago porque tengo temor de Dios. Entonces ustedes han estado en esa circunstancia, pero es importante tener temor de Dios. Porque otra cosa escogía Dios a sus hijos. En Proverbios 8:13, por favor. Proverbios 8:13.
Dice ahí palabra de Dios: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia en el camino, y la boca perversa aborrece. Porque otra cuestión, o porque Dios escogía a hombres temerosos de Él, porque iban a aborrecer lo que Dios aborrece. Porque iban a aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, no, yo no sé quién para juzgar? Ay, no, yo no te puedo juzgar. Debemos decirle, Dios te va a juzgar y Dios te va a castigar. Y vamos a ir con el no, yo no te puedo juzgar por eso. Dios escoge hombres temerosos de Él porque sabe que nosotros vamos a aborrecer lo que está mal. No vamos a limpiarlo y vamos a decir, ay, no pasa nada, todos vayan. No pasa nada, no te preocupes, todos vayan, todos caemos. No, Dios está buscando hombres temerosos que van a temer a lo que Él aborrece. Y tú vas a decir, no, eso es aborrección para Dios. Eso está mal, aunque sea tu amigo, aunque sea tu hijo, aunque sea tu papá, aunque sea quien sea, tú le vas a decir, eso está mal, eso lo aborrece Dios. Eso es lo que Dios quiere para un hombre que aborrece y que tiene temor de Dios, que va a aborrecer lo que Él aborrece. Todos sabemos lo que Dios aborrece. Y eso es verdad. Y no vamos a limpiarlo, no lo vamos a decir, ay, no pasa nada, Dios es amor. No sirve. Dios aborrece y lo aborrece. Nosotros para decirle que no, todo está bien. No, yo soy el hermano caritativo, yo soy el buena onda. Yo soy el que te va a decir que todo está bien. No, si Dios lo aborrece, y tú lo tienes que aborrecer. Porque ese es el temor que tú tienes de Dios. Siguiente punto, el 16, Proverbios 16. Proverbios 16, voy a leer el versículo número 6. Con misericordia y verdad se corregirá el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Porque Dios sabía que ellos iban a apartar del mal. Por eso los escogía Dios con un corazón temeroso de Él. Porque Él sabía que se iban a apartar de Jehová. Aquí yo le puse una frase: el amor hacia Dios no te va a apartar del mal. Por mucho que ames a Dios, no te va a apartar del mal. Puedes decir, yo amo a Dios y lo amo y lo respeto. Eso no te va a apartar del mal. El temor de Dios te va a apartar de tu pecado. El temor de Dios te va a apartar de las cosas malas que estás haciendo. Un ejemplo muy básico que podemos decir: yo le puedo decir a mi esposa, te amo y eres la mejor mujer, y es lo que Dios me ama, y lo que mejor que Dios me ha dado. Voy a mi trabajo y hablo de rorro pirrorro con la secretaria. Hablo de rorro pirrorro con la de calidad. Hablo de rorro pirrorro con la guardia de seguridad. Hablo de rorro pirrorro con las del camión, cuando allí repegándoles todo. Y le digo a mi esposa que la amo y que la respeto y que me dice mi esposa, no, pues no me ames tanto. No me ames tanto. Si me amas y vas y haces lo que te da tu gana, allá en la calle, cuando no te veo, no, pues no me ames tanto. Mejor ten el temor de que un día me voy a cansar y me voy a ir de ti. El temor, si tú tienes temor como hombre, si tú tienes temor de que tu hija, tu esposa se va a cansar de ti y te va a dejar, te aseguro que te vas a apartar de hacer las cosas. El temor sí te va a apartar de las cosas. No solamente los hombres, también las mujeres. Ahorita ya las mujeres, también es muy común que las mujeres se engañen a los hombres. El amor, el decirle a tu esposo te amo y te sirvo tus chilaquiles y te sirvo todo lo que tengas, eso no te va a apartar del mal. El temor de que tu esposo también se canse y te deje, también eso te va a apartar del mal. Eso es lo que te va a apartar de caer, de las consecuencias que Dios puede hacer en tu vida. ¿Y cómo puedo saber yo que tengo temor de Dios? ¿Cómo puedo seguir viviendo yo mi vida tan normal y yo decir si tengo temor de Dios? Nos lo dice en Proverbios 2, nos tenemos la lectura. ¿Cómo puedo yo entender que tengo temor de Dios? Dice Proverbios, en el versículo que leímos de memoria. Dice 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí se pican, hay una palabra principal que dice entonces. Entonces entenderás el temor de Dios. Antes, siempre cuando pones entonces es porque hay una secuencia de cosas que te las menciona para que después te dé la solución, ¿no? Te dio la solución, entonces vas a encontrar la solución, vas a encontrar el temor de Dios. Dice en el capítulo, en ese mismo versículo, vamos al 1, porque nos da la respuesta. Más adelante nos da la respuesta. Dice el 1: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaré dentro de ti. El primer punto en el cual tú te puedes dar cuenta de que le tienes temor a Dios: ¿con qué humildad recibes su palabra? ¿Con qué humildad recibes la palabra de Dios?
Hay quienes la reciben y hay quienes no la reciben. Hay quienes vienen ahorita, están aquí presentes, salen y no recibieron nada. Les entró por aquí, les salió por acá. Ya cantan y hacemos el canto de las ovejas y ya se les olvidó la predicación. ¿Qué tanto recibes tú la palabra de Dios? Ese es el objetivo en el cual te puedes dar cuenta si le tienes temor a Dios. Estás aquí, pero no estás aquí. Santiago 1:21, por favor, nos vamos para allá. Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quitando lo malo de nuestras vidas, si la palabra aún no es capaz de quitar aquello que tenías, no le tienes temor de Dios. Yo he hablado de muchas maneras. Voy a tomar un poco el mensaje de la mañana que nos hablaba el pastor. Tú nos has hablado una y otra vez y tú no quieres cambiar, y si eres la misma persona, y eres la misma persona, y eres la misma persona, y yo no voy a cambiar porque yo soy así, decíamos el pastor de la mañana. Entonces no has recibido la palabra de Dios como deberías recibir. Entonces tú no le tienes temor a Dios porque no has recibido la palabra de Dios como deberías. Voy a poner un ejemplo muy simple y a lo mejor todos hemos visto este experimento. Cuando pones en un vaso cualquier líquido, coca, lo que sea, cualquier líquido, y le vas vertiendo agua, poco a poco se va saliendo todo lo negro, hemos visto eso en ese video, donde va saliendo todo lo negro se va quedando el agua, y tú le sigues echando agua y agua hasta que ya queda pura agua y queda transparente, ¿no? Esa agua es la palabra de Dios, entra en nuestras vidas y va limpiando todo, va sacando todo, pero ¿cómo tú recibes la palabra de Dios? Si sigues haciendo lo malo, no has recibido la palabra de Dios. Si desde el día uno que recibiste a Cristo en tu corazón tenías pecados pasados y dice la palabra, las cosas viejas pasaron, eran como todas son hechas nuevas, fuiste una nueva criatura, ¿no? Yo regresé ahora con mi esposa, entonces si yo recibí a Cristo en mi corazón a los 25 años, de los 25 años para atrás todo fue borrado, me dicen, pues así, todo fue borrado. Pero fuiste una nueva criatura y ahora tienes que entrar y recibir la palabra de Dios día a día, no solamente los domingos, no solamente los jueves, no solamente los sábados, tú diariamente tienes que estar recibiendo la palabra de Dios para que poco a poco vaya saliendo todo lo malo, las maldiciones, las mentiras, las blasfemias, el ser argüendero, el codiciar a las mujeres, infinidad de pecados que teníamos internamente. Pero si tú ya tienes 10 años en iglesia y todavía sigues codiciando a las mujeres, ¿has recibido la palabra de Dios? ¿Tienes temor de Dios? No. ¿Sigues peleándote con tu esposo por cualquier tontería? ¿Has recibido la palabra de Dios? ¿Tienes temor de Dios? No. ¿Sigues metiendo la ay, si se me cae, dime lo que pasó con el hermano? ¿Has aprendido algo? ¿Estás saliendo algo de lo malo que tenías? Como ese vaso, imaginemos ese vaso que te estaba metiendo. ¿Has recibido la palabra de Dios? Entonces, ¿cuánto temor tienes de Dios? Poco, mucho, ¿cuánto has recibido de parte de Dios? Es el momento ahora de empezar de recibir a Dios y tenerle temor a Dios, de recibir su palabra y empezar a sacar todo lo malo, todas las groserías. Hay personas que se nos salen las maldiciones y nos decimos las maldiciones, pues se supone que ya deberían de haber salido desde hace mucho tiempo. Tienes 10 años aquí, hermano, y sigues diciendo maldiciones. ¿Le tienes temor a Dios? No le tienes temor a Dios. ¿Cómo ha recibido su palabra? No lo has tenido temor a Dios. El siguiente dice ahí enseguida, dice primero 2:1, hijo mío, si recibes mis palabras, o sea, ¿cómo recibes la palabra? Y mis mandamientos guardaré dentro de ti. El siguiente punto, ¿qué tanto guardas de la palabra de Dios en tu corazón? Una cosa es escucharla y otra cosa es guardarla en el corazón. ¿Cuánto de la Biblia has guardado en tu corazón? ¿Cuántas historias de la Biblia te sabes? ¿Cuántas consecuencias del pecado te sabes? Nada más lo de Noé, nada más lo de Faraón, nada más la de José, la de David. Hay infinidad de historias, hay infinidad de personajes en los cuales Dios trató, en los cuales Dios cambió, en los cuales Dios transformó. ¿Cuántos de la Biblia guardas en tu corazón? Yo voy a hacer un ejemplo así muy tonto, pero no voy a evidenciar a nadie, porque pues quién soy yo para evidenciarlo. Pero si yo dijera, a ver, ¿quién me dice de memoria un versículo de Habacuc? De memoria, hermano. De Sofonías, ¿quién me dice un versículo de memoria? La Biblia nos dice que todo habla de Dios, que todo tenemos que atesorar de Dios. ¿Cuánto de lo que escuchas atesoras en tu corazón? ¿Cuánto de lo que escuchas? Si no
¿Le temes a Dios? Si nosotros tuviéramos todos, nos pusiéramos en nuestra cabeza o desde la punta del pie hasta la cabeza ¿cómo le podríamos decir? Un temordiosímetro de lo que le tenemos a Dios en la del temor que tú le tienes a Dios. Por ejemplo, el segundo punto que les estoy diciendo, ¿cuánto guardas en tu corazón de lo que aprendes, de lo que escuchas? Para decir que le tienes temor a Dios, ¿cuánto realmente atesoras en tu corazón? ¿Cuánto de la Biblia sabes? ¿Cuántos versículos te sabes para cuando estés en la prueba, estés en la tentación, tú recuerdes y digas, no es cierto, a este personaje le fue así por hacer eso? No, mejor no lo hago. No, a Dios castigó al pueblo de Israel por hacer esto, no, mejor no lo hago. Ay, no es cierto, ay, no me vaya así, no, mejor no lo hago. ¿Cuánto atesoras en tu corazón? Ese es el segundo punto en el cual tú te puedes dar cuenta si realmente le tienes temor a Dios o no. El segundo dice, ahí mismo el 2, Proverbios 2:2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinar tu corazón a la prudencia. Ya tenemos dos, si recibieres y si guardares lo que escuchas. ¿Qué tanto practicas lo que escuchas? ¿Qué tanto lo practicas, lo que te aprendes? Ahí se demuestra qué tanto temor le tienes a Dios, qué tanto practicas lo que te están hablando de tu pecado, qué tanto practicas de lo que te está enseñando bíblicamente, lo que Dios no le agrada, lo que Dios aborrece, qué tanto tú lo estás poniendo en práctica en tu vida. Una cosa es tenerlo en la mente, en el corazón, y otra cosa es hacerlo. Dice la palabra de Dios, no solamente ser oidores, sino también hacedores de lo que estás escuchando. ¿Qué tanto haces tú una diferencia a poner atención es la distracción? Y muchas veces el diablo nos pone esas distracciones en nuestras vidas, porque no estamos haciendo lo que realmente nos correspondería hacer, como si tuvieras un temor de Dios. Les vuelvo a repetir, tenemos más temor en perder el trabajo, tenemos más temor de una enfermedad. Ya me duele la cabeza, yo creo que tengo cáncer. Ya tengo esta bolita aquí, yo creo que ya me voy a morir. Yo creo que me duele aquí el cuello, yo creo que ya me voy a quedar chueco. Tenemos más temor a esas cosas que lo que realmente deberíamos de tener, ¿no? Y es el diablo que nos está metiendo todas esas cosas. Y no es el diablo, el monstruo con el cuerno, que se dice, yo le sigo tengo temor al diablo. Les aseguro que ninguno de nosotros se nos gusta al diablo así como nos lo pinta el mundo. El diablo, si recuerdan en la Biblia, dice que era hermoso parecer y te lo va a mostrar todo hermoso. ¿Tú qué tal te lo va a mostrar hermoso? Y todas las cosas se las va a mostrar hermosas. No pasa nada. Tú haces. Este hermano que siempre nos dice, no pasa nada, todos lo hacemos. No pasa nada, tú sigues haciendo eso. No, Dios no te va a juzgar tanto. No, si Dios te va a juzgar. ¿Qué tanto haces tú de la palabra de Dios? Lo que tú lees, lo que tú haces, lo que tú estás aprendiendo, no solamente en la iglesia. No solamente aquí en la iglesia vamos a aprender cosas. No solamente aquí en la iglesia nos da la oportunidad, no solamente aquí en la iglesia Dios nos va a hablar. Sí nos habla aquí, pero también en tu intimidad también Dios te va a hablar. ¿Qué porcentaje llevas ahorita realmente de obediencia a Dios? ¿Qué porcentaje llevamos en nuestro, ¿cómo les dije? Temordiosímetro. ¿Qué tanto temor llevas ahorita? Si realmente recibes, guardas y haces lo que te está predicando, si realmente lo haces textualmente, tal cual. Romanos 2:13, tomamos por favor. Romanos 2:13. Dice, porque no solo los oidores de la ley, porque no solo los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Muchas veces vamos con la banderita de que somos salvos por medio de la gracia. Somos por la gracia, no por nuestras obras, no por lo que hagan, no dejes de hacer. Pero la justicia de Dios se debe notar en nosotros. La justicia de Dios debe demostrarse en nosotros. Fuimos justificados, esa justificación se debe demostrar en nosotros. ¿Qué tanto testimonio que no damos a Dios allá afuera de lo que somos, del temor que tenemos de Dios? Muchas veces nos escamamos, nos camuflajeamos con el mundo para que no se den cuenta que yo soy cristiano. Es preferible que temor a Dios. Cuando cotorreas, cuando albureas, cuando te llevas bien con los del mundo, cuando dices Dios, no hay comunión, las tinieblas con la luz, no hay comunión, nada de comunión. Pero nosotros vamos, no es por acá. No, sí debemos de
demostrar nuestro temor en nuestra vida. Que digan, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita tiene temor de Dios, como es. Nadie va a saber si lo guardaste y lo tienes en tu corazón, pero sí lo van a ver, sí van a ver lo que hace. Y que tanta gente dice, ese hombre se ve que tiene temor de Dios. Aquí en el trabajo da testimonio de que tiene temor de Dios. ¿Cuántas personas se han entrado aquí y te han dicho, tú eres diferente, porque no te comportas como nosotros? Que se muestre tu verdadero temor de Dios. ¿Cuántas veces has mostrado ese temor de Dios? El cuarto, vamos otra vez a Proverbios 2, dice el 3, la gente se acabamos. Dice el 3, si clamáis a la inteligencia y a la prudencia, dirás vos, así como a la plata las mujeres y la escudriñáis como al tesoro. El cuarto yo aquí le puse, ¿qué tanto buscas a Dios? ¿Qué tanto tú personalmente buscas a Dios en tu vida íntima, en tu relación, en tu privacidad? ¿Qué tanto buscas a Dios? ¿Qué tanto realmente buscas a Dios? También ahí se puede mostrar qué tanto temor le tienes a Dios. Dice lo decía el pastor la semana pasada, que los domingos, ¿qué hacemos con la Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde dejaron la Biblia? ¿En las 10 agarraron la Biblia? ¿Y dónde? Porque nunca agarramos la Biblia en todas las semanas. ¿Le tienes temor a Dios? ¿No abres la Biblia en todas las semanas? No, le tienes temor a Dios. ¿Oraste esta semana? ¿Cuántas horas oraste esta semana? Nada más, Padre, gracias a Dios. Eso no es orar con Dios. ¿Le tienes temor a Dios? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios lo que necesitas, con lo que estás batallando, con tu carnalidad, con lo que tú realmente eres débil? ¿Cuánto le has dicho a Dios? ¿Cuánto has buscado a Dios? ¿Cuánto realmente has ido a buscar a Dios para decir que le tienes temor a Dios? Muchas veces no conocemos a Dios, por eso no le tenemos temor. Amén. No lo conocemos nada. Amén. Conocemos lo básico, lo que nos dice en la iglesia ya. No conocemos a Dios. Por eso no le tienes temor a Dios. Por eso sigue siendo la misma persona que empieza a hacer el cumplimiento y aquí pues no has cambiado nada. Antes no hablaba de Dios, pero no es cierto. ¿Cuántas veces has demostrado, cuánto le has compartido a los demás de Dios? Ese temor que tú le tienes a Dios. ¿Cuándo has hablado de Dios? ¿Le compartes a la gente de tu temor de Dios o te quedas caído porque no tienes temor de Dios? Ahí tú puedes ver qué tanto temor le tienes a Dios, qué tanto tú realmente le tienes ese temor a Dios, cómo hablas, cómo te expresas, cómo has cambiado, cómo realmente tú lo has buscado a Dios, tú en tu intimidad. No con el pastor aquí adelante, no con lo que se te predica aquí adelante, tú vamos a llegar allá a la presencia de Dios y decir, tú nunca me buscaste. A lo mejor a muchos de nosotros, no es por nosotros, sino para que tengan un temor de Dios, va a decir, tú no eres mi hijo, tú eres hijo de tu padre el diablo y tú las cosas de tu padre el diablo hiciste toda la vida. Toda la vida. Fuiste a la iglesia nada más de desánimo siempre. Fuiste nada más a causar divisiones, fuiste a causar desánimo, fuiste a causar. Tú no eres mi hijo, eso no tiene que decir eso Dios. Tiene que llegar hasta que lleguemos a su presencia y nos diga todas esas cualidades. Tú nunca recibiste la palabra de Dios, tú nunca guardaste mi palabra, tú nunca hiciste mi palabra y tú nunca me buscaste realmente. Amén. Eso nos diga Dios, eso sí nos debería dar temor. No el pago de papel, no el pago de Electra, no el mañana que voy a comer, no y si esta enfermedad que tengo me va a llevar a la muerte. Eso no nos debería dar temor, nos debería dar temor esto que nos diga Dios. Que lleguemos a su presencia y que nos diga, tú eres como el perro, como ese su bonito, tú eres como el cochino que se volvía y que se volvía y que se volvía así, y que una vez y otra vez volvía a hacer lo mismo. Hay que entender, hermanos, hay que entender el temor de Dios, hay que tener realmente un temor de Dios. Todos aquí tenemos el temor de algo. Yo les dije al principio de mi esposa, ¿no? Que tenía el temor del mar. Todos tenemos un temor de Dios. Y yo siento que todos los que somos papás tenemos el mismo sentir de que tenemos el temor de perder a uno de nuestros hijos, ¿no? De que no se lleve a uno de nuestros hijos. Yo siento que ese es mi mayor. Porque si papás es el mayor temor que tengo. O mis papás, a mi esposa, a mis hijas, es el mayor temor que tengo. Yo sé a dónde van a ir, pero sí tengo un temor. Pero me va a decir Dios, ¿tienes temor de perder a tus hijos y cómo los tratas? ¿Tienes temor de perder a tus papás y cómo los el partido de la mañana? ¿Cómo tratamos a los papás? El respeto les tenemos y ahí le tenemos mucho temor de perder a mi papá. Y ahí está mal, y ay Dios mío, por favor, les pido oración a los, ahí vamos al grupo, les pido oración por mi mamá que está bien mal. ¿Cómo eres? Eso deberíamos de tenerle temor. Eso sí deberíamos de tenerle temor. Aquí el día de hoy, yo concuerdo con lo que dicen muchos pastores que a lo mejor el día que venga Dios no sabe nadie cuándo va a venir Dios, pero
pero va a ser un día de iglesia. Los que vinieron a la iglesia se quedaron en su casa y se quedaron yo, pero ¿por qué? Porque ¿qué tanto que no le tienes a Dios? Muchas veces nos da igual, vamos a la iglesia, no vamos a la iglesia, no le tengo temor. Que pase lo que pase, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Como traiga de Dios es fuego consumado. Llévatelo siempre. Y es mejor tenerle temor a Dios que tenerle temor a las circunstancias que están en nuestro lado. Dice aquí ya por último nos vamos nuevamente a donde tenemos la lectura, el último versículo, después de esto, de cómo recibiste, cómo guardaste, cómo hiciste y cómo buscaste tú a Dios, te vas a dar cuenta. Y dice aquí, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás en él conocimiento. Hasta entonces, cuando tengas estas cuatro oportunidades de tu vida y que ahí demuestres tú el temor de Dios, hasta entonces tú lo vas a entender y vas a entender realmente el temor de Dios, el respeto, la reverencia, el darle todo a Dios y sobre todo también el miedo de que Dios te puede castigar, que Dios te puede dar donde más te duele, donde más temor te da, ahí te puede dar Dios. Ahí Dios sabe todo de nosotros, sabe hasta qué punto Dios sabe todo de nosotros, así como ve lo bueno que haces, también ve lo malo que haces. Espero que Dios haya dado a tu vida así como lo hizo conmigo, y es a lo que debemos de tenerle temor a Dios, no a lo que está alrededor de nosotros. Vamos a hacer una oración, por favor. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición, Señor, que nos has dado. Te hablamos nuevamente, Señor, en tu palabra, Señor. Espero que a cada uno de nuestros hermanos, Señor, se van a asegurar algo de lo que se expresó, Señor, que solamente es palabra tuya, Señor. Te agradezco por haberlo hablado en mi vida, Señor, y dejamos la oración a nuestro pastor. Señor, gracias por tu palabra. Creo que es bueno recordar, Señor, que desgraciadamente el hombre teme más al hombre que a usted, Señor. Es triste ver cómo hace unas semanas un hombre paralizó a la Ciudad de México entera, un hombre, y la gente estaba atemorizada. Si tuviéramos ese temor por Dios, ¿cómo cambiarían las cosas? Pero un solo hombre hizo escalofrío en muchas vidas. Y hace falta, Señor, que recordemos el temor hacia ti. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Creo que muchos de nosotros, Señor, hemos entendido esto y llevado a cabo en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermano. ¿Está contento, hermano?